Buenas tardes, hermanos y amigos. Vamos a dar comienzo al culto de miércoles por la tarde. Lo hacemos para el miércoles, pero seguramente lo pueden estar viendo jueves o viernes o sábados, eso es indistinto. De todas formas, mientras nosotros nos comunicamos por YouTube, los hermanos se reúnen presencialmente los miércoles en la iglesia, a las 18 horas también. Y vamos a comenzar alabando al Señor con dos salmos muy lindos, ahora los vamos a compartir, y un himno. Vamos a cantar entonces estas alabanzas al Señor. El primero era el Salmo 118, versículo 24. Y este de ahora es el Salmo 42. Un himno para andar con Jesús. Fíate de Jehová de todo tu corazón, dice un proverbio, ¿no es cierto? Y dice, enséñame cómo vivir, oh Señor, guíame por el camino correcto, porque mis enemigos me esperan. Esto lo dice el Salmo 27. Así que vamos entonces a aprender a caminar en el camino correcto, que el Señor nos esté acompañando siempre, que nunca se aparte de nuestro lado. Vamos a cantar entonces el himno 422 de los himnarios. Siempre habremos de ser
Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, venimos delante tuyo, Señor, con nuestro corazón sediento, como acabamos de cantar, buscándote, Señor, buscando aprender de tu palabra, agradecidos por este día de vida, agradecidos, Señor, porque este es un día más que nos diste y nos gozamos, nos alegramos también en tu creación, en tantas bendiciones que nos das cada día, Señor, que renuevas tus misericordias. Padre, queremos en esta tarde abrir nuestros corazones, pidiéndote sabiduría de lo alto, Padre, para poder comprender tu palabra, para poder asimilarla, para poder entender lo que vos tenés para nosotros en esta tarde. Por eso pedimos que tu bendición sea sobre el pastor al transmitir tu mensaje. Y queremos poner delante tuyo nuestras necesidades, pedirte especialmente por Tere, Señor, que vos sigas obrando con poder en su vida. Te agradecemos porque el domingo pudimos verla, pudimos compartir con ella y ver que está fortalecida en ti, Señor. Rogamos que la sigas fortaleciendo, que tu Espíritu Santo la esté sosteniendo en todo momento durante el tratamiento, Señor, y que ella pueda sentir tu presencia constante en cada momento de su vida, Señor. Bendice también a Omar y a Santi, Señor, que ellos puedan acompañarla en este tiempo y también ser fortalecidos por vos. Padre, me acuerdo también de Andrea, la amiga de María Laura y de Cristina. Señor, que también estés obrando en su salud, en estos días que va a ser sometida a una operación del riñón, que vos estés obrando, Señor, dándole paz, dándole tranquilidad, obrando en los médicos que la van a atender y Señor, que sobre todas las cosas ella pueda sentir la paz que viene solamente de ti en estos momentos, Señor. Padre, gracias por tantas bendiciones y Señor, bendice a Anita y Roberto y a la familia de Anita, Señor, dales el consuelo que solamente viene de tu parte, Señor, ante la partida de Carlos, Señor, que realmente puedan sentir tu presencia consoladora en este tiempo en sus vidas. Padre, gracias por tantas bendiciones. Bendice la obra misionera en Tecoamirí y el hermano Fernando que está allí trabajando, Fernando Benítez, que sigas usándolo con poder para proclamar tu evangelio. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Nos ponemos en tus manos y estamos abiertos a lo que vos quieras decirnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Escuchamos entonces al pastor. Dios le bendiga. Buenas tardes, hermanos. La paz y la gracia de nuestro Señor Jesús esté junto con los hermanos en esta tarde. Hoy queremos seguir con esta tercera serie de la sabiduría de Dios. Nosotros queremos leer juntos Proverbio capítulo 1, verso 7 al 9. Allí dice así la palabra de Dios: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amonestaciones de la sabiduría. Por lo tanto, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. La semana pasada también hemos hablado mucho de la sabiduría de Dios. Nosotros nos esforzamos a cada día tener más conocimiento, pero hasta el día de hoy nosotros hemos despreciado o no hemos esforzado en tener la sabiduría. Pero en estas semanas creo que nuestro Dios nos está despertando nuevamente
esta importancia de ser personas cada vez más sabias. Yo creo que todos queremos ser sabios. En caso de Eva, allí en el huerto de Edén también tenía este deseo de sabiduría, por eso en el capítulo 3, verso 6 de Génesis, allí dice que cuando vio el árbol del bien y el mal, la mujer pensó que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Entonces vio que era bueno, después tuvo apetito para comer y además a sus ojos era agradable y después tuvo esta codicia y luego cayó en el pecado y después no solamente desobedeció a Dios, sino que junto con Adán todos nosotros caímos al pecado y estamos destinados al juicio de Dios y a la muerte. Por eso, en caso de Eva, quiso ser muy sabia, pero actuó en una acción muy torpe o necia que vemos en la palabra de Dios. Por eso, hoy en día nosotros también tenemos que tener mucho cuidado en este aspecto. De ahí que en Romanos capítulo 1, verso 22 al 23, el apóstol Pablo nos aconseja con esta palabra. Dice así: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esta es la sabiduría humana caída por el pecado y además cuando no conoce la verdadera sabiduría, el hombre no solamente se envanece en su corazón, sigue a dioses, a ídolos y que comienza a adorar a seres inanimados, seres animales, como si ellos fuesen dioses de nosotros. Entonces, hoy en día vemos en Argentina también mucha idolatría. Estoy muy entristecido por esta idolatría que cada vez crece más en todo el territorio de Argentina y hasta que no desaparezca esta vana práctica idolátrica, yo creo que Argentina nunca va a ser un país bendecido por Dios. Por eso tenemos que orar en esta tarde para que el pueblo argentino se concientice de esta sabiduría pecaminosa, el camino errado en que nosotros estamos caminando y que comience a adquirir la verdadera sabiduría. Por eso en Isaías capítulo 5, verso 21 dice así: ay de los sabios de sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Muchas veces nosotros creemos ser sabios, pero allí está la ira de Dios. Recordemos que Dios es nuestro creador, nosotros somos criaturas, por eso en este mundo no hay otro ser más sabio que nuestro Dios creador. Por eso si pensamos que yo soy muy sabio y actuamos como Eva, entonces no solamente violamos a Dios, a la palabra de Dios, sino que vamos a actuar de cualquier forma y entonces allí la consecuencia va a ser la muerte y el juicio. Por eso en esta serie de la sabiduría de Dios tenemos que esforzar en crecer en la verdadera sabiduría de Dios. Y no pensemos que nosotros somos sabios, sino que tenemos que concientizarnos que el verdadero sabio, la sabiduría viene de Dios y tenemos que caminar al camino que nos conduce Él. Entonces, en primer lugar, ¿de dónde viene la sabiduría? Claro, para tener conocimiento podemos estudiar en la escuela, en las universidades y además en estos días abundan diferentes medios
de comunicaciones que nos dan mucho conocimiento, pero ¿de dónde aprendemos la verdadera sabiduría? Entonces, el rey Salomón nos da una respuesta y allí en el verso 7 dice esta palabra muy importante que dice: el principio de toda sabiduría es el temor de Jehová. Es decir, que la sabiduría consiste en respetar, adorar y además tener temor de Dios. Esa es la respuesta y la confesión del rey Salomón, y por lo tanto cuando tenemos temor de Dios, allí está la sabiduría. Pero la necedad, la ignorancia o también la torpeza está cuando no tenemos temor de Dios, cuando despreciamos a Dios y actuamos como queremos actuar nosotros en nuestra vida. Entonces no solamente destruimos nuestra vida, sino también la vida de nuestra familia, también la vida de nuestro prójimo. Por eso en Santiago capítulo 1, verso 15, así dice la palabra de Dios: después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Es decir que en nosotros tenemos esta pecaminosidad y toda raíz del pecado, allí está la concupiscencia, es decir, la pasión o el deseo de este mundo, de lo que nosotros vemos, de lo que queremos tener o de lo que nosotros queremos vivir de nuestra forma. Por eso tenemos este instinto pecaminoso dentro de nosotros, queremos hacer o vivir como queremos vivir, se apartamos de Dios y además destruimos nuestra vida y también la vida de otros. Entonces, no es aquellas personas asesinos, ladrones, violadores, son los que hacen lo que quieren y la pasión engendra el pecado y el pecado o la muerte. No es eso, sino que todos nosotros somos así. Ustedes y yo también, cuando no tenemos temor de Dios y cuando no tenemos este temor de la presencia de Dios, nosotros también vamos a actuar y vivir de acuerdo a nuestras pasiones y deseos. Pero si tenemos temor de Dios, no vamos a actuar, no vamos a vivir, vamos a tener más cuidado en esta vida. Yo escuché una anécdota de un padre que caminando por la calle vio una puerta abierta y adentro de la casa había electrodomésticos, también, y entrando al cuarto pensó que podía llevarse muchas cosas. Entonces, como nadie estaba viendo, entonces entró por la puerta y al lado estaba el hijo de 7 años. Y bueno, entró y comenzó a agarrar el electrodoméstico, el dinero que estaba en el cuarto, las cosas valiosas, pero de repente el hijo de 7 años comenzó a gritar: papá, papá, viene alguien, nos está mirando. Entonces el papá, sorprendido, con mucho temor y miedo, salió del cuarto y vio y dijo al hijo: ¿dónde está esta persona que nos está mirando? Entonces el hijo dijo: no, Dios está mirando a nosotros. Entonces allí el padre se dio cuenta que él había actuado sin tener en cuenta a Dios. Esto es una anécdota ilustrativa de que nosotros, si no tenemos temor de Dios, vamos a actuar según nuestros deseos y pasiones, como queremos actuar. Pero si tenemos temor, y también, como dice en Credo de los Apóstoles, nuestro Señor Jesús vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Nosotros también estaremos en la presencia de Dios. Entonces, claro, que Dios, cada momento de nuestra vida, no solamente nos mira, chequea y además evalúa
y acompaña a nosotros, sino que también hace juicio de nuestra vida. Entonces, si sabemos esto y si tenemos temor del juicio de Dios, nosotros vamos a actuar de acuerdo al camino que nos marca nuestro Dios. Entonces, allí está la verdadera sabiduría de Dios. Por eso, hermanos, cuando despreciamos a Dios, cuando no tenemos temor de Dios, allí no podemos vencer nuestros deseos, nuestras pasiones y nuestras concupiscencias. Y además, si actuamos según ese camino, no solamente nos lleva al pecado, sino dice que la paga del pecado es la muerte, dice la palabra de Dios. Por eso, toda sabiduría, es decir, el fundamento de sabiduría está en el temor de Dios. Por eso, miren que es una bendición de Dios que nos haya dado el temor. A veces hay personas que tienen temor a la altura. Entonces, cuando tiene temor, no se va a saltar de 10 pesos para abajo porque sabe que se va a lastimar o va a morir. Entonces, temor a la muerte. Entonces, se cuida. Muchos dicen, yo no tengo temor a la muerte. Es mentira. Todos tenemos temor a las alturas, temor a quemarse, temor a la muerte. Esto es una bendición porque nos ayuda a cuidar. De la misma forma, la sabiduría de Dios consiste en que Dios nos dio este temor de Dios. Cuando tenemos temor de Dios, conciencia de que Él nos está mirando, viendo, y va a hacer juicio de nuestra vida, allí nosotros encontramos la sabiduría de Dios y podemos vencer nuestra concupiscencia, la vida de pecado, y comenzar a transitar por el camino de la sabiduría. Después, en segundo lugar, dice que la sabiduría consiste en caminar en el camino de la sabiduría. Que ese camino de la sabiduría, dice en el verso 7, los insensatos desprecian la sabiduría y las enseñanzas. Es decir, que los sabios son los que valoran, aprecian la sabiduría de Dios y la enseñanza de Dios. Esto quiere decir que cuando tenemos temor de Dios, no solamente no va a frenar nuestra concupiscencia, sino que también nos ayuda a caminar según la enseñanza y también según la palabra de Dios. Recuerden que el pueblo de Israel, los judíos, son los más sabios del mundo. Son unos habitantes muy pequeños, pero ellos, la mayoría de los premios Nobel, de casi 70% han recibido los judíos, es decir, el pueblo de Israel, pero ellos de niño leen este libro de sabiduría que se llama Talmud, y hay anécdotas muy importantes allí dentro de este libro, pero cuando entramos al fondo de este libro, cuando profundizamos, allí vemos que la verdadera sabiduría que ellos respetan, que enseñan desde la niñez, es tener temor de Dios. Entonces, ellos creen que cuando ven el rostro de Dios cara a cara, no pueden vivir, que van a morir. Entonces, cuando iban al templo, siempre cubrían sus rostros. Y además, el lugar santísimo, allí nadie podía entrar. Una vez al año, solamente el sumo sacerdote podía entrar y tampoco entraba la luz. Es decir, que tenía mucho temor y reverencia ante Dios. Entonces, cuando ellos leían la Biblia, cuando tenía que leer el nombre de Jehová, allí hacían silencio y después leía siguiente palabra. Esto quiere decir que tenían tanto respeto, tanta reverencia a Dios, y tenían este temor, era justamente la sabiduría que ellos tenían, el pueblo de Dios, y además en esta sabiduría ellos valoraban mucho
la palabra de Dios. La Biblia era el fundamento de la vida de ellos. Y recuerdo yo un día que un compañero, un pastor, predicó y me quedó mucho en mi corazón. Era una prédica simple, pero hasta el día de hoy no lo recuerdo. Dice allí que los incrédulos desprecian mucho a Dios. Y dice, ¿dónde está Dios? Dios no existe. Y además se burla de Dios. Hay mala palabra, como en inglés dice katem. Hay Dios, dice, esta es mala palabra, ¿no? Que usando el nombre de Dios, pero hacen mala palabra o maldice al otro. Entonces, allí vemos el desprecio a nuestro Dios. Pero allí este pastor lo que decía que sí, los incrédulos directamente desprecian a Dios, pero los creyentes en general, muchas veces sin darnos cuenta, nosotros indirectamente también despreciamos a Dios. Es decir, que no hay mucha diferencia en estos días. Hoy en día mucho hablamos del amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, pero no tenemos esta reverencia a Dios, el temor de Dios, el juicio de Dios. Entonces allí no tenemos miedo al juicio, a lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Entonces hemos perdido, desgraciadamente en estos días en la iglesia, muchos hermanos no tienen temor de Dios. No tienen temor a la palabra de Dios. No tienen temor de violar y alejarse del camino de Dios. Entonces, miren, recuerden que en capítulo 1 del Evangelio de Juan, verso 1, en el principio estaba el verbo era el logos. Los filósofos orientales hablaban del camino, los filósofos occidentales hablaban de la verdad, del logos. Logos es la sabiduría, es la verdad. Y además, la vida es el logos, es decir, la vida, la verdad, la sabiduría viene de Dios. Y Dios se hizo carne, se encarnó y vino al mundo. Es justamente Jesucristo. Por eso, otra vez, hermanos, creamos en Jesús, pero con reverencia, con temor. Y además, su palabra escrita, también tenemos que leer con reverencia, con temor, porque hoy en día muchas veces leemos como si fuese una palabra insignificantes para nosotros, pero cuanto más restauramos, recuperamos el temor de Dios en nuestra vida, temor de Dios y temor a la palabra de Dios, allí nosotros caminaremos en este camino de la sabiduría. Después, en tercer lugar, hay una bendición, aquel que camina en camino de la sabiduría. En el verso 9 dice, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Es decir, que el que tiene reverencia de Dios, escucha sus enseñanzas, al que no se aparta de su ley, dice que va a tener esta gracia, esta bendición y la gracia de Dios como adorno de gracia será tu cabeza, como esta corona, joya de Dios en su vida. Por lo tanto, está hablando que aquella persona que sigue la sabiduría de Dios va a tener los honores y también los poderes de Dios en este mundo. Por lo tanto, hermanos, por leer la palabra de Dios, por seguir la sabiduría de Dios, no es que nosotros inmediatamente vamos a ser exitosos, vamos a ganar más dinero, sino que cuanto más acercamos a Dios, cuanto más tengamos temor de Dios y a su palabra, vamos a tener la sabiduría y va a abundar en nosotros esta sabiduría de Dios. Entonces,
las personas del mundo quizás no digan, fulano de tal es inteligente, es exitoso, pero por lo menos va a decir, esta persona, este pastor, este diácono, este hermano es muy sabio. Nunca he visto una persona más sabia que esta persona en la tierra. Este reconocimiento es lo que promete aquí en Proverbios capítulo 1, verso 9. Por lo tanto, todos nosotros oremos en esta tarde para ser la persona más sabia del mundo, como el rey Salomón, y que esta sabiduría de Dios comience a bendecir nuestras vidas. Vamos a orar juntos. Señor, gracias en esta tarde. Oramos para ser personas más sabias y reconocemos que toda sabiduría viene de Dios y caminaremos con temor de Dios y también teniendo temor y reverencia a tu palabra, Señor. Oramos por la sanidad de todos los hermanos, especialmente a Teresa, que tú hagas el milagro de sanidad y también que bendigas a todos los hermanos de la iglesia argentina, que en Argentina desaparezca todo tipo de idolatría, todo tipo de pecado, inmundicia, y que el pueblo sea un pueblo muy sabio para bendecir a su vida, a su familia y también al pueblo. Gracias, en nombre de Jesús oramos. Amén.